Al servicio, la clase de hoy, bendito sea el Señor. Así que le invito a ponerse sobre sus pies. Amén. Vamos a tratar de grabar el mensaje para... Sí, ahí está perfecto, mi hermano. Está muy bien ahí. Vamos a ver si se escucha bien. Muy bien ahí. Se escucha bien, ¿verdad? Vamos a ver si se escucha bien. Muy bien. Así que ahí en pantalla tenemos la secuencia de las clases que estamos tomando y vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Hacer una corta oración por todo lo bueno que el Señor ha sido con nosotros. Amado Dios, Padre Celestial, te damos toda la gloria y la honra en esta preciosa tarde, Señor, que nos disponemos a compartir un poquito, Señor, lo que es, Padre Santo, el mensaje de... la bendita palabra, las buenas nuevas de esperanza, las buenas nuevas de salvación. Señor, yo te ruego que uses tu palabra para edificarnos, para alimentar nuestra alma, para alimentar nuestro corazón. Y que seas tú, mi Dios, tomando control de principio a fin de todo lo que vamos a hacer en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, renueva nuestras fuerzas. Quita toda carga, Señor, toda molestia, toda pesadez, mi Dios, porque sabemos que todos venimos cansados del trabajo, pero también es importante el alimentarnos con tu bendita palabra. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. La clase número 2 tiene como título El discipulado, la importancia y su costo. Puede tomar su asiento, amén. Puede sentarse. Bendito Cristo. Así que si usted trajo su Biblia, ahí hay 5 citas bíblicas, ¿verdad? Me gustaría de repente retomar o volver a leer, ¿verdad? Lo que es Lucas 9:23, Lucas 14, 26 al 35 y Mateo 10, del 37 al 39. Las otras 2 citas ya las sabemos. Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, dijo el Señor, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Mateo 28 habla de la gran comisión, ¿verdad? Entonces, ya tenemos una temporada caminando con el Señor, pero es importante volver a retomar este tipo de enseñanza, ya que a través de ellas afirmamos nuestra fe en el Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él nos enseña? ¿Qué es lo que Él realmente está preparándonos? Sabemos que Cristo viene pronto y tenemos que enfocarnos en el precio, ¿verdad? Como dice, la importancia del discipulado. Es muy fácil decir yo soy discípulo de Jesús, pero realmente lo vivo, lo experimento, lo estoy poniendo por obra. Hay un costo que pagar y ese costo, ¿verdad?, es la negación a nosotros mismos. ¿Alguien encontró Lucas 9:23? Que me lo pueda leer. Alabado sea el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera pierda su vida por causa de mí, la salvará. Bendito sea el Señor. Estos 2 versículos son muy importantes de analizarlos. ¿De qué estamos hablando esta tarde? Del discipulado, ¿verdad? La importancia y el costo o el precio que hay que pagar. Jesús le decía a sus discípulos, a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y ahí podemos analizar, ampliar un poquito más, ¿verdad? En el caso nuestro, ¿qué significa o qué quiso decir Jesús cuando dijo, niégate a ti mismo, niéguese a sí mismo? Porque en la vida que llevamos aquí en Norteamérica, pues tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos para, ¿verdad?, llevar el sustento a la casa, pagar la renta, pagar los biles, pagar, etcétera, etcétera. Pero Jesús dijo, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígame.
Ahora, aleluya, ¿qué hicimos aquí? Ahí lo cambié de capítulo, perdón hermanos. Pero aquí estamos de nuevo. Entonces, otra vez. Ahí está, gloria a Dios. Y lo que más me llama la atención es la parte del 24, cuando Jesús dijo, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Pareciera algo irónico, algo ilógico. ¿Cómo es que yo quiero salvar mi vida y la voy a perder? ¿A qué se refería Jesús cuando dijo esas palabras? Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Si alguien le preguntara este día, mi hermano, mi hermana, fíjese que he estado leyendo la Biblia y no entiendo eso, ¿cómo me puedo explicar? ¿Qué le diría a usted? Mi hermano Marco, ¿qué opina usted del verso 24? ¿Qué quiso decir el maestro? Yo pienso que es cuando uno quiere hacer las cosas a su manera, ¿no? A la manera de uno, no a la manera de él. Y dice uno, no, pero yo lo voy a hacer de esta manera porque yo como quiera, si lo hago de esta manera me puedo salvar. Pero cuando uno sigue su camino y niega a uno a sí mismo, de la otra manera que lo quería hacer, es bueno, lo voy a hacer mejor como él dice. Es algo que es bien profundo esto. Ajá. Puede tener otro significado, pero para mí es, si uno hace lo que él dice, salvas tu vida. Pero si uno quiere hacer las cosas como uno piensa, dices, no, yo para qué hago esto si yo lo estoy haciendo bien. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Ahora, póngase a pensar que en el tiempo de Jesús, él se estaba dirigiendo específicamente en el Evangelio de Lucas, la mayoría de personas eran judíos o romanos, eran gentiles, ¿verdad? Eran personas de que habían sido instruidos en la ley de Moisés, y la ley de Moisés les decía ojo por ojo, el que me la hace me la paga. Entonces Jesús vino a cambiar, digamos, el diseño que había sido establecido por Moisés durante muchísimos años. Recordemos que desde Cristo a Moisés pasaron alrededor de 2500 años aproximadamente, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces pasaron muchas cosas, muchas generaciones pasaron pensando de esa manera, porque el que quiere salvar su vida la perderá. Y ahí vemos, y nos vamos un poquito más atrás, qué pasó con Abraham, nuestro padre de la fe, ¿verdad? Cuando llegó la hambruna y él dijo, vamos a emigrar para Egipto, pero quería salvar su vida, y ¿qué le dijo a su esposa? Que dijera que era su hermana, ¿no? Sí. Legalmente eran medios hermanos, pero en la intención, ¿verdad? Abraham le dijo que tú eres muy bonita y si dice que eres mi esposa te van a quitar la vida. Pero por eso él dijo, ¿verdad? Jesús dijo, aunque tú pierdas la vida por causa del Evangelio, por causa de mí, entonces vas a salvarla. Antes la gente le tenía miedo a la muerte. Ahora Jesús está diciendo, la muerte es el principio de la verdadera vida. Ahora la pregunta irónica sería, ¿y quién se quiere morir? Nadie nos queremos morir, ¿verdad? Todos queremos vivir una larga vida. Y hay una promesa, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que sea prolongada tu vida, de larga vida, ¿verdad? Y todo te salga bien. Entonces, en este caso, como dijo Jesús, el primer punto que el Señor analiza es si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué significa querer venir a Jesús o ir hacia Jesús? Muchos, recordemos que eran multitudes que seguían a Jesús en el tiempo que Él predicó. Eran multitudes, iba personas enfermos, con necesidades, ¿verdad? O podemos analizar el sermón del monte cuando el Señor vio a toda la multitud y vio a aquella gente, ¿verdad? Como ovejas sin pastor, con necesidad, algunos depresivos, otros endeudados, otras personas, ¿verdad? Sin esperanza. Mas sin embargo Jesús les dice, si quieren venir conmigo, tienen que aprender a hacer las cosas como yo digo.
Y ahí vemos, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, regresando un poquito en el capítulo 15, ahí en el versículo 15 específicamente, Jesús vuelve a decir unas palabras: ya no te llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Pero ¿qué dice el 14? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo estos 12 hombres tomaron la decisión de seguir a Jesús. 11 de ellos pagaron el precio, uno no, uno falló, ¿verdad? Pero fue un privilegio grande que estos 12 hombres tuvieron de caminar con Jesús, ver los milagros que Él hizo, ver la manera como Él enseñaba, como Él hablaba. Y como dice el 16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire qué hermoso. Entonces, al entender nosotros el principio de la enseñanza, como dice ahí, ¿verdad? ¿Por qué el discipulado? En el punto 1 dice: Jesús demostró la importancia del discipulado al hacer del entrenamiento de los 12 discípulos una prioridad durante 3 años y medio de su ministerio público en la tierra. Imagínense que hay personas que Dios les bendice con dones. Supongamos que mi hermano, el Señor le da el don de profecía. Y es una bendición tener el don de profecía. Así dice el Señor te manda a decir. Pero ¿qué tal de aquel hermano, aquella hermana que tiene el don de profecía, no quiere la palabra? Y ahí se comete un gravísimo error. ¿Por qué razón, amados? Porque toda profecía va siempre de la mano con la palabra de Dios. Y hoy en día muchos de los problemas que vemos allá afuera, que algunas de las personas que tienen el don de profecía no quieren estudiar la palabra de Dios. Cuando Jesús enfáticamente exhorta a mi hermano, nos exhorta a nosotros como sus discípulos, en esta palabra hermosa que el Señor dice, y a mí me encanta leer este versículo, amados. ¿Por qué razón? Porque Jesús lo enfatizó: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas, ¿en quiénes? En las Escrituras, en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? No, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito ir a estudios bíblicos. A mí todo me lo revela el Señor. Cuidado, porque no todas las veces es el Espíritu Santo. La Biblia dice hay que probar los espíritus. Se van a dar en sueños. Oh, que el Señor, yo soñé. Cuidado con los sueños, porque también hay advertencias, porque no todo sueño viene de parte de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El que realmente, fíjese bien, el que es guiado por el Espíritu Santo ama la palabra de Dios. Voy a repetir eso. El que realmente es guiado por el Espíritu Santo ama la palabra de Dios, porque así lo estableció el Señor. Fíjese qué más dijo el Señor acerca de esta verdad. Alabado sea el Señor. Mira, el Señor me está inspirando, gloria a Dios. Mire lo que dice la Escritura de todo eso. Alabado sea el Señor. Veamos el 23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará. ¿Y cuál es la palabra? La Biblia, la palabra de Dios. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¿Qué, hermano, qué falta de respeto tuviera yo si no amara la palabra? Solo porque tengo dones, que tengo don de lengua, don de profecía, don de discernimiento, don de sanidad. Usted puede tener los 9 dones, mi hermano, pero si esos dones no van ligados a la palabra de Dios, hay un problema serio. Por eso tenemos nosotros que tener mucho cuidado. ¿Por qué, mi hermano?
porque así lo estableció. Si el Espíritu de Dios habita en ti y en mí, en nosotros, Él te va a enseñar y te va a recordar todo lo que el Señor nos dijo. Pero no por eso no significa que no voy a leer la palabra de Dios. Tenemos que agarrar un estilo de vida, estar enseñando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Amén. Porque cuando estudiamos la palabra nos gozamos de esa paz que Él dejó. Mi paz te dejo, mi paz te doy, yo no la doy como el mundo la da. Por eso cuando entendemos la importancia del discipulado, Jesús demostró la importancia del discipulado al hacer del entrenamiento de los 12 discípulos una prioridad durante 3 años y medio. Fíjese qué interesante. Los entrenó, los preparó, les enseñó, los ministró, los perdonó, los sanó, los preparó por 3 años y medio. Y hasta el día de hoy, hoy por hoy, ellos han revolucionado el mundo entero. ¿Cuántos pueden oír que, mira, hasta Pedro le atribuyen que era el primer papa, ¿verdad? Imagínense. A Pablo, que no había otro como él. En el punto 2 dice, Jesús comisionó a sus seguidores a entrenar discípulos porque pretendían futuros duraderos. Y eso es lo que hacemos hoy. Han pasado más de 2000 años, para ser específico, 2029 años aproximadamente, porque el año cero no comenzó en el año cero, ya habían pasado algunos añitos cuando se estableció la cuenta, ¿verdad?, de los años y los días. Pero a pesar de eso, amado, vea la importancia. Jesús priorizó eso, y como dice el punto número 2, porque Jesús comisionó a sus seguidores a entrenar discípulos porque pretendía frutos duraderos. El deseo del Señor era que los frutos de las personas, o los cambios, ¿verdad?, que una persona experimentara, fueran de verdad. Que no hoy sí y mañana no. Que hoy sí soy cristiano y mañana soy cristino, aleluya. Que hoy el domingo voy a la iglesia, pero el sábado me voy para la discoteca. ¿Y luego? O para la cantina, ¿verdad?, los que ya no son de discoteca. Entonces podemos ver que en el estilo de vida que nosotros llevábamos, sin la enseñanza, sin el discipulado, sin tener una experiencia con Jesús, mi hermano, lo mirábamos todo normal. Hacíamos la pachanga, la fiesta, el cumpleaños, la boda, el bautizo, y todos felices, contentos, pero al final, ¿verdad?, nos dábamos cuenta de que a pesar de todo lo que hacíamos, al final terminamos con un vacío y a veces hasta con problemas dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque, hermano, donde hay alcohol, ¿verdad?, donde hay situaciones donde no hay respeto, el problema se acrecenta. Bendito Dios. Amén. Entonces, como vemos en Mateo 28, del 18 al 20, específicamente en el verso 19, Jesús dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, para ser un discípulo, mi hermano, no es de la noche a la mañana. Un discípulo, a ver que alguien se acuerde en la primera clase, ¿qué significa la palabra discípulo? Matestes. Viene del griego matestes, que significa uno que es enseñado por otro, uno que está, ¿verdad?, aprendiendo, y nosotros estamos aprendiendo, al igual que ellos, a seguir, ¿verdad?, las pisadas de Jesús, las enseñanzas del Maestro, y de esa manera nosotros podemos entender esta realidad. Amén. Por eso en el punto 3 también lo vemos ahí, el discipulado es el mejor método para alcanzar nuestro mundo para Dios. ¿Por qué el discipulado es el mejor método? Hermano, porque nosotros estamos imitando el modelo más grande que es Jesús. Ese mismo modelo lo siguió Pablo, ese mismo modelo lo siguieron los apóstoles. Hermanos, no fueron perfectos en su aprendizaje, pero sí, hermanos, tuvieron la oportunidad ellos de entender esta bendición, de prepararnos para ser un modelo, un ejemplo, como lo fue y lo es Jesús para nosotros. Alabado sea su nombre.
Por eso el discípulo es el mejor método para alcanzar nuestro mundo para Dios. Y el impacto, mis hermanos, que los discípulos de Jesús y Pablo tuvieron en el mundo nos demuestra el valor del discipulado. Imagínense el ejemplo de Pablo, que era un hombre preparadísimo académicamente hablando, mas sin embargo, él tuvo la bendición de tener ese encuentro con Jesús y pudo entender, hermano, que los logros humanos no te capacitaban para el propósito de Dios en el sentido espiritual. Cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesús espiritualmente hablando, entonces pudo entender el propósito que él tenía para su vida. Un número pequeño de discípulos comprometidos, esa palabra es importantísima. Un número pequeño de discípulos comprometidos que han sido bien entrenados alcanzarán mucho más para Dios que numerosos y grandes de conversos que carecen de profundidad espiritual. Mi pueblo perece, dijo un profeta, por falta de conocimiento. Así que el discípulo es la estrategia escogida por Dios para alcanzar al mundo. Y ahí lo vemos claramente, ¿verdad? Alguien me puede buscar en Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39, que es lo que Jesús dijo en Mateo 10, 37. Para nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales, si nos quieren también acompañar, ¿verdad? Busque su Biblia. Aleluya, Dios les bendiga. Versículo 37 de Mateo 10. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Alabados al Señor. El que haya su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Interesante. Vuelve a enfatizar la misma expresión que el Señor dijo en esa parte. Esto lo hemos visto anteriormente y lo vamos a reenfatizar, ¿verdad? Jesús le dijo a sus discípulos: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Ahora, ¿sería entonces egoísta en ese sentido de decir esas palabras? No necesariamente, amados, porque el Señor quería enfatizar en el corazón de ellos la importancia de estar enfocados. Imagínense usted desempeñando un trabajo y no está enfocado en lo que hace. ¿Podrá desarrollar el trabajo con efectividad o fuera más eficiente si usara, ¿verdad?, el método de enfocamiento, de preparación aún más profesional? Por eso el Señor dijo, hermano, que no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Como dice el 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y lamentablemente, allí en ese versículo, hermano, hay mucho, pero mucho que analizar. Porque recuerde que, como les decía al principio, nadie quiere perder su vida. Pero por causa, ¿verdad?, de la enseñanza que Jesús nos da, podemos comprender y entender que todo lo que Cristo dice, mi hermano, es para nuestro beneficio. ¿Qué más podríamos agregar? ¿Quiere agregar algo más, hermana? Alabado sea el Señor. Bendito Cristo. En Jesús encontramos la vida, porque Él es la vida. En Jesús encontramos la vida. ¿Qué más encontramos en Jesús? Salvación. ¿Qué más? Paz. Perdón. El perdón, definitivamente. ¿Qué más encontramos en Jesucristo? A ver, mis hermanos. El camino, ¿no?, hacia el Padre. El camino hacia el Padre. Ahora, ¿por qué es importante toda esta enseñanza, mi hermano? Como estamos esta noche analizando. Casi viendo el punto 4, en la parte del inciso abajo del punto 3 dice, ¿verdad?, que la estrategia que Dios ha usado, si un discípulo llevase a una sola persona a Cristo,
y emplease todo un año para entrenarla, y al año siguiente ambos discípulos y maestros hicieron un discípulo nuevo, cada uno de ellos, y el próximo año estos 4 hicieron 4 más cada uno. En unos 32 años toda la población del mundo sería salva. Según las matemáticas, un año, mire, entrenar un discípulo. Y ese alumno entrena a otro más, ya son 4. Y estos 4 entrenan a otro más, ya son 8. Y estos 8 entrenan a uno más, ya son 16. Si estos 16 entrenaran a otros 16, hermanos, fueron 32. Y así sucesivamente. Eso fue el método que usó la iglesia primitiva. Y dice que el número de discípulos crecía grandemente, dice la Biblia. Lo vamos a observar para que se goce más. Bendito Dios y a su nombre. Gloria. Mire, en aquellos días dice como creciera el número de los discípulos. Acuérdense que en el aposento alto al principio habían 500. Pero no se pudieron esperar la promesa y solamente quedaron 120. Pero esos 120, mi hermano, al recibir el poder del Espíritu Santo, dice que el número de ellos se multiplicó. ¿Cuántos serían? Yo no sé, mi hermano. Pero si imagínense, si en un año esos 120 discipularon a uno, ya eran 240. ¿Y qué tal si aquellos 380 que se fueron regresaron y volvieron a empezar de nuevo? Mínimamente, mi hermano, había fácilmente como 680 personas, más los 3,000 que se convirtieron con Pedro, más los otros 5,000 que se convirtieron después. Hermano, era una multitud inmensa de discípulos. Vea qué interesante. Entonces, siempre hay problemas, como dice ahí, ¿verdad? Que había murmuración de los que no eran creyentes, de los griegos, contra los hebreos, los creyentes, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Pero vea, cuando el Espíritu Santo nos guía, entonces dice, los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Busquemos pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Estos 7 varones, o estos primeros 7 diáconos, iban a servir a las viudas, hermano, pero tenía que cumplir con 3 requisitos. Que tuvieran buen testimonio. ¿A quiénes iban a atender? A viudas. Tenían que ser espirituales, mi hermano, no carnales, porque imagínense un carnal sirviendo a viudas, es un peligro tremendo ahí. Por esa misma razón, mi hermano, tenemos que nosotros comprender la importancia de este entrenamiento cuando el resultado, dice allí final, son cristianos espiritualmente maduros, que nada los hace retroceder. El discipulado nos ayuda a tener un carácter, a madurar espiritualmente, y la madurez, como dice ahí, no viene automáticamente. Con el paso de los años y el aumento de conocimiento y experiencia, sino que es el resultado de un crecimiento espiritual gradual a base de obediencia a Cristo y a su palabra. Y eso es lo que como discípulos tenemos que enfocarnos día con día para poder nosotros alcanzar esta bendición, mi hermano, de crecer con madurez, con sencillez y sobre todo, hermano, con un carácter sólido en el camino de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque nuestra humanidad, nuestro carácter, nuestra manera de ser humanamente no nos sirve mucho para este crecimiento. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si lo vemos en Lucas 14, 26, quiero enfatizar nuevamente Lucas 14, 26, alabado sea el Señor. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que se están conectando por las redes sociales. Dios les bendiga. La vida eterna, amén. Gloria a Dios.
14, 24 les dije. Vamos a ver. Lucas 14, 26. Amén. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay un precio que pagar, hay un pago que pagar. Como dice ahí mi hermano, Dios no está diciendo aborrece a tu familia. No está diciendo eso el Señor. Pero dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Diga conmigo, determinación. Tenemos que ser determinados hermano, en el paso que hemos dado. Hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ahora nos promete la vida eterna, la constancia, la continuidad, hermano, que el que comenzó en nosotros la buena obra, un día la va a terminar y vamos a ser como Cristo, con un cuerpo glorificado. Pero hay un precio que pagar. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y vean qué tremendo, mi hermano. Me voy a meter en camino peligroso, en campo de minas, pero es necesario. Imagínense, usted sabe de que tenemos el día más importante para adorar a Dios. ¿Cuándo es? Todos los días, mi hermano. Pero la iglesia se reúne el domingo que ha establecido, ¿verdad? El primer día de la semana, porque así dice la Biblia, que los apóstoles se reunían el primer día de la semana para darle la gloria a Dios y planificar el trabajo. Fíjense qué tremendo. El día más importante para ellos era el día, ese día para poder ellos adorar a Dios como iglesia. Individualmente lo hacemos todos los días, pero imagínense que ese día le llega visita, mi hermano. Ese día llega visita, llega mamá, llega papá, llegan hermanos o amistades a visitarlo y usted tiene que estar en la iglesia. ¿Qué va a hacer? Aleluya. Pues seguramente lo hemos hecho. Llega a visita, le mando un mensaje, o a veces no se lo mando y pues digo, pues voy a atenderlos, no siempre vienen, ¿verdad? Y pues que decidimos quedarnos en la casa con el chico. Ahora, ¿qué pensará el Señor de eso? Pues que no lo ponemos en primer lugar a él. Y ese es el peligro. Sí. Ahí está el peligro porque, ¿verdad? Uno no deja de amar a la familia, no deja de amar al padre, la madre, los hermanos o los hijos, Sí. pero el día del Señor, hermano, lo tenemos que priorizar. O sea, la misma Biblia nos enseña, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 3, hay tiempo para todo, dice, tiempo para esto, para aquello, para vivir, para etcétera, etcétera. Pero el día domingo, hermano, es cuando el diablo más se empeña para que tú no vengas a gozarte y llenar tu tanque espiritual, porque te faltan unos días que caminar entre la semana, y si está vacío tu tanque espiritual, eres vulnerable ante el ataque del enemigo. Entonces, por eso mismo, hermano, la enseñanza es en este caso, ¿verdad? Es el alimento que fortalece nuestra vida espiritual para no tener problemas de anemia espiritual. En el punto 4, en la parte de abajo, déjenlo subo, dice, el resultado final son cristianos espirituales maduros. Hay constancia, hay, hermano, una decisión estable. Yo tengo que seguir avanzando, tengo que pagar el precio. Porque todos queremos, ¿verdad?, que el Señor nos use. Todos queremos ser usados por el Señor, pero hay que pagar ese precio. Y qué interesante. También dice que la madurez no viene automáticamente. Es con el paso de los años y el aumento de conocimiento y experiencia. Y ahí está un punto importante.
Si no crecemos en el conocimiento bíblico y las experiencias, no hay crecimiento, no hay avance, sino que es el resultado de un crecimiento espiritual gradual a base de obediencia a Cristo Jesús y su palabra. Mire, 7 señales de madurez espiritual, y ahí vamos a profundizar más. Ahora, observando, ¿verdad?, como leímos en la introducción, la importancia y el costo del discipulado, leímos lo que Lucas dice, la negación de nosotros, la importancia, pero aquí ya vemos, hermano, la madurez, 7 señales de madurez espiritual en los discípulos. Mateo 25, del 14 al 30, ¿alguien quiere leerlo, por favor? Como punto 1, hermano, para que usted pueda sentir, ver, experimentar madurez espiritual, tiene que ser fructífero en nuestro servicio para Dios. Hay que fructificar. Alabado sea el Señor. Vean cómo Cristo lo estableció allá en Mateo 25, 14. Bendito sea el Señor. La parábola de los talentos. Fructificar. Y ahí lo vemos clarito, mi hermano. Jesús, hablando de esta enseñanza, de este aprendizaje, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Interesante, ¿verdad? Bienvenido. Entonces, y luego se fue lejos. Y ahí vemos, hermano, la importancia maravillosa de esta verdad en lo que es tocante al discipulado. Tenemos que ser fructíferos. Los que conocemos la parábola o la enseñanza de Jesús, el que le dio 5 talentos, hermano, le entregó 10. Al que le dio 2 talentos, le entregó 2. Como dice ahí, lo vamos a leer de nuevo. Ayúdenme a leerlo. Porque en el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Amén. Luego se fue lejos. Aleluya. Interesante, hasta ahí. Analicemos. Diría usted, ¿considera que el Señor le ha dado algunos talentos a usted? Que a todos nos dio. Aleluya. Porque mire, a veces confundimos el fruto del Espíritu con talentos. No, esa es parte de la vida del creyente. El fruto es, hermano, lo que uno está dando de mi relación con el Señor. Ahora, los talentos son los que el Espíritu da como Él quiere. Ahora, acuérdese que son, en ese sentido, ¿verdad?, los dones o talentos. Lo voy a poner en pantalla para que lo observemos. En el capítulo 12 de 1 Corintios, los dones espirituales, Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero si observamos, como dice ahí, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no para jactancia, no para orgullo, no para sentirse más que otro. Fíjese bien, acuéntelo por favor. Verso 8, porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí vemos el primer talento, el primer don. A otros palabra de ciencia, número 2. A otros fe, hay un nivel de fe también. Por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades, aleluya. A otros el hacer milagros, ya van 5. A otros don de profecía.
a otros discernimiento de espíritus, a otros diferentes géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. ¿Usted observó? Ahí están todo lo que necesita la iglesia. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, todo se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Por eso no podemos estar, ¿verdad? Lamentablemente hoy en día se ha levantado, como Pablo advirtió allá en Timoteo, mi hermano, que en los últimos tiempos se levantarían doctrinas de demonios. Ahora ya no se conforman con el título de pastor, ahora todos quieren ser apóstoles. Y a otros ya no quieren ser apóstoles, ahora son querubines. Ya hay querubines registrados aquí en Houston, si usted no sabía. Si usted va a la corte e investiga querubines, ahí le va a salir la lista de cuántos querubines hay registrados en Houston. El querubín, ahí imagínense si me entra esa locura a mí, querubín Ernesto Peña. Ay, santo, Dios. Señor, me reprenda. Pero ¿qué es lo que lleva a clasificarse para ser? El problema de eso, amada hermana, es de que estamos inflando demasiado el ego por los títulos que hemos alcanzado. Gracias a Dios por los institutos bíblicos. Gloria a Dios por cada instituto que se da la tarea de enseñar teología y diferentes, ¿verdad?, ramas de enseñanza. Pero el problema de eso, amados, es el peligro de que mi corazón no esté realmente rendido a Jesús como estamos aprendiendo hoy. El que no se niega a sí mismo y toma su cruz va a empezar a hacer las cosas como dijo mi hermano Marco. Yo creo, yo pienso a mi manera. Y ese es un problema serio. Y el discipulado nos enseña de que todo el contorno, mi hermano, de lo que es la iglesia en sí, el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza, todo es para Él, solo para Él, y todo y nada más que para Él. Nosotros solo somos siervos, bendito Dios. Mire que a mí ni el título de pastor me gusta. Y observe algo muy interesante, hermano. Si usted ha leído el capítulo 13 de Hebreos, a todos los ministerios, los 5 ministerios que habla de Efesios 4:11, hermano, el único que le va a pedir cuenta a Dios es... ¿Cuántos quieren ser pastor? Aleluya. Aleluya. ¿Por qué al apóstol no? ¿Por qué al profeta no? Al evangelista no. Al maestro. Aunque para el maestro hay una palabra, mire, que tenemos que pues, filtrar esta palabra porque es importante. Ahí está verso 1. ¿Alguien lo quiere leer? Gócese conmigo. Amados míos, no os hagáis maestros. Muchos de vosotros sabiendo que recibimos mayor condenación. Aleluya. ¿Cuántos quieren recibir mayor condenación? Oiga, pero hay que enseñar la palabra. Mire, si usted está enseñando la verdad, lo correcto, ¿de qué se preocupa? Pero si está enseñando cosas chuecas, ahí sí, mi hermano, preocúpese. Aleluya. Mire que muchos usan la manipulación para quitarle la lana a las ovejas. Usan la manipulación y esto no es, hermano. El Señor claramente dice que Dios ama al dador. Uno lo da con alegría, sin que nadie nos manipule. Es algo que el Espíritu Santo pone dentro de nosotros. Entonces tenemos que tener bastante en cuenta, ¿verdad? Como dice ahí los talentos. Una de las señales que usted realmente está creciendo con madurez espiritual es que está fructificando. Si le dio un talento al Señor o el don de servicio, hermano, hay que servir con gozo. Si a mover el tambo de la basura nos tocó, hay que hacerlo con gozo, porque lo hacemos para el reino de los cielos, ¿verdad? Si estacionar carro nos tocó, gloria a Dios. Si cuidar los niños, gloria a Dios, y lo hacemos con gozo y alegría. Por eso dice que eso, hermano, denota madurez espiritual. Pero ¿qué tal si yo tengo el talento, pero no fructifico?
y soy como aquel que lo enterró en la tierra, ¿verdad? Dijo, no, Señor, yo sabía que eres severo y tuve miedo y mejor lo enterré. Pero era bueno para estar criticando al hermano que sí estaba trabajando. Aleluya. Entonces, tenemos que observar, ¿verdad? Enfocarnos en eso, porque, ay, hermanos, si nos ponemos a observar las debilidades, los detalles del hermano, de la hermana, pues entonces nos vamos a desanimar, porque nadie ha alcanzado la perfección. Un día andamos firmes, otro día andamos medios, y otro día arrastrando de plano la cobija. Pero, hermano, lo importante es que sigamos avanzando, que no nos quedemos, hermano. Gloria a Dios. Punto número 2, ¿verdad? Una actitud humilde y voluntad de servir a los demás. Eso es bien hermoso, hermano. Usted puede ver la humildad en el hermano. Se nota. Y si usted conoció a ese hermano antes de Cristo, diría usted, ¿y que no es aquel que le decían mecha corta? Que con tantito, ¿verdad?, explotaba. Vamos a ver qué dijo el amado Juan en Juan 13, si no estoy mal. 13:12, gracias, hermana. Veamos lo que nos dice en este pasaje. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, siendo señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo los he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. En todos estos años que he caminado, estos meses, ¿alguna vez ha sentido el deseo en su corazón de lavarle los pies a alguien? Y se lo pone el Señor. Lavar tus pies no va, pero tal vez hacer otra cosa, ¿verdad? O sea, que con una necesidad, ¿verdad? Correcto. Sí, ¿verdad? Y si fuera necesario, lo haría. Si fuera necesario, si esa persona no pudiera, yo sí bajo. Sí, hay momentos donde el Señor lo pone a hacer literalmente lavar pies. A mí me puso a hacerlo a mi papá un día que creía que había trabajado con mi hermana en la tierra que le gusta sembrar él. Muy bien. Y traía sus pies bien sucios, y le dije, véngase, le voy a lavar sus pies. No Le quería. pusieron así, él no quería, dijo, no, yo hasta que me bañe. Le dije, no, venga, siéntese. Y le lavé bien sus pies. Dijo, ay, qué bien se siente. Y yo me sentía así, ya casi lloraba cuando lo estaba haciendo porque le sacaba la tierrita de sus dedos. Sí. Se me dijo que no se lava aquí. Me dijo, no, porque ya no me alcanzo. Me Ay, alcanzo, mi me niña, no alcanzo. te digo. Y yo, ay, esto sintió feo. Y ya, y se quedó bien ahí con sus pies. Alabado sea el Señor. No, es hermoso, hermano, realmente. Obviamente que la enseñanza en general, ¿verdad?, es poder servirnos unos a otros en cualquier necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, algo muy sencillo. De repente a alguien se le daña su carro y porque no tener transporte no puede venir a la iglesia. Y si yo tengo un carro, pero mi carro es nuevo, no, a la hermana no la subo. ¿Será que el amor de Dios está en ese corazón? No. Porque está pensando en lo material primero. No, y más que traer niños y no me van a ensuciar el carro. No. Y pasa, mi hermano. A las mejores familias pasa, mi hermano. Y eso, lamentablemente, ¿verdad?, está anotado en los libros allá arriba. Si no hay un arrepentimiento, está anotado ahí. Bendito el Señor. Por eso nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a servirnos mutuamente. De repente alguien nos puede llamar, hermano, fíjese que de repente me quedé tirado, écheme la mano, no traigo ni para quitar la llanta, nos ha pasado. Sí. Y usted teniendo el tiempo y pudiendo, le dice, no puedo, mi hermano, porque está más entretenido viendo tele. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a incomodarlo y le dice, ve,
ahí va uno, ya va triste hacerlo porque no tuvo que exhortar al Espíritu Santo para que uno lo haga. Entonces, es bien interesante, ¿verdad? Entonces, todo esto que estamos observando son señales de madurez, que uno realmente está creciendo espiritualmente. Hay actitudes de humildad y tener, hermano, ese deseo de servir los unos a los otros. Así que, hermano, en este discipulado podemos nosotros comprender, ¿verdad?, lo maravilloso que es realmente la palabra de Dios, que nos pone, hermano, un manjar grande para que nosotros podamos saciar nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón de la verdad de Dios, para que podamos vivir conforme el propósito de Dios. Bendito sea su nombre. Como punto 3, también vemos en pantalla un nivel de excelencia en nuestra vida en general. ¿Por qué, mi hermano? Porque ya uno no hace las cosas para uno mismo. Fíjese algo muy sencillo. Estamos muy acostumbrados de repente, antes de venir a la iglesia, que uno pues va a la tienda, de repente uno va a Walmart, va en camisa, en t-shirt, como le llaman aquí, como la de mi hermano Mario, como la de mi hermano. Pero cuando ya hay madurez espiritual, ya uno se siente incómodo ir así. Ya no. Porque uno representa un reino. Y la Biblia dice de que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Y cuando uno ya, digamos, tiene un testimonio y la gente ya sabe quién es usted, sabe que usted, ¿verdad?, es un siervo, una sierva de Dios, hermano, entonces ahí es donde entra la madurez espiritual aún en nuestra manera de vestir. O sea, yo a Walmart ya no puedo ir en chores. No me siento bien ir en chores ya. No puedo. Ahora, si voy a ir al río, voy a ir a la playa, pues cada cosa en su lugar, ¿verdad? Ni modo que voy a ir con saco y corbata a bañarme a la playa. Alabado sea el Señor, pero lamentablemente los fariseos, eso sí, ¿verdad?, hacen guerra, pero bueno, eso es inmadurez espiritual. Uno representa el reino de Dios y uno tiene que hacerlo con elegancia, como dice ahí, ¿verdad? Hay que hacerlo con elegancia, con excelencia para Dios. Porque las culturas son distintas, y uso la palabra cultura porque imagínense, la cultura de los judíos, ellos nunca usaron pantalón, ellos usaban túnicas. Y a ver, digamos, la situación bastante tensa, que hay ciertas doctrinas de hombre, ¿verdad?, o doctrinas que enseñan en ciertos lugares por la situación del pantalón. También debemos de entender, ¿verdad?, no sé ni por qué me meto aquí, pero en la excelencia hay de pantalón a pantalón. Hay un pantalón que se usa para, hermano, ser el enfoque, que todas las personas lo miren a uno, tanto el hombre como la mujer. Mire que hay hombres que ahora andan pero bien apretaditos los pantalones, los hombres. ¿Cierto o no? Cierto. Y a ver, se fueron a predicar. A predicar bien apretaditos los pantalones, óigame. ¿Qué pasó ahí? ¿A qué reino está representando? ¿Sabe? Hay dos entidades espirituales que se mueven muy silenciosamente a veces en la iglesia. ¿Cuáles son esos? La lujuria. Ayúdame, ¿cuál es el otro? ¿Cuál dijo mi hermano? ¿Perdón? Hay dos situaciones emocionales que a veces manipulan el corazón de las personas dentro de la iglesia. Es la lujuria y la lascivia. Si esas dos áreas, mi hermano, no son sometidas al señorío de Cristo, el ser, ¿verdad?, protagonista o ser el protagonismo siempre va a estar en el corazón de esa persona, porque están esas dos entidades que lo manipulan. Siempre quiere ser el que resalta, siempre quiere ser el mejor, o incluso entra otra área carnal que es lo que es la malicia, ¿verdad? Y entonces empieza a hacer las cosas con malicia, siendo manipulados por esa entidad espiritual. Entonces, por esa misma razón, ¿verdad?, nosotros tenemos que entender de que todo lo que hacemos en torno para el reino de Dios, tenemos que dar frutos espirituales.
Amén. Entonces, un nivel de excelencia en nuestra vida general, Pablo lo enseña ahí en 2 Corintios 13:11. No sé si alguien lo encontró, que me lo lea. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y viví en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Aleluya, mire qué hermoso lo que Pablo expresa, ¿verdad? Déjeme ver exactamente cuál era el verso. Segunda carta de Corintios 13:11. Yo estoy en primera, gloria a Dios. Segunda de Corintios 11. Vamos a ver. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ahora vea esa afirmación que Pablo dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros cuando vivimos en paz. Pero si estamos en guerra, en discordia, en descontento, en tironeos, en de repente murmuraciones entre nosotros como pareja, porque a veces entre esposos nos aventamos ciertos directas, ¿verdad? O indirectas decimos. O directas. Dice que seamos de un mismo sentir. Y si lo aplicamos, ¿verdad? Todo aplica en el núcleo familiar. Si nuestros hijos o nuestras hijas no tienen el mismo sentir, siempre va a haber un choque. Y ahí se aplica lo que Cristo dijo. En una casa van a haber 5, dijo. 3 van a estar en contra de 2 y 2 en contra de 3. Mire, yo luché con ese versículo por mucho tiempo, pero Señor, si tú viniste a traer paz al mundo, ¿y qué es eso, Señor? No entiendo. Y finalmente el Señor me hizo entender. El que anda en el espíritu, busca lo espiritual. El que anda en la carne, busca lo carnal. Si 2 andan en la carne y 3 en el espíritu, ¿cómo van a estar de acuerdo? Va a haber lucha siempre en el núcleo familiar. Qué hermoso fuera que los 5 anduviéramos en una vida espiritual. Pero lamentablemente no todos, ¿verdad?, piensan o han tenido la experiencia de ese encuentro con Cristo. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos, tengan gozo. Y eso, hermanos, tenemos que buscarlo diariamente. A ver si hacemos un pequeño análisis. ¿Y usted por qué trabaja? ¿Por qué va a trabajar? Porque es necesario, ¿no? Para pagar los Pero bienes. ¿le gusta lo que hace? ¿Va a trabajar con gozo Pues, o empujones? Hay trabajo que aunque lo hayamos hecho por mucho tiempo, ya no va, a mí me pasó, ya no iba contento. Yo renegaba el trabajo, ya al último digo, ya estaba cansado. ya estaba cansado y cualquier cosa, Muy irritado. y hacía el trabajo bien. El trabajo lo hacía bien, nunca me tacharon mi trabajo, pero yo ya me había cansado del trabajo. Digo, Cansancio. Yo ya no necesito esto, digo, ya no lo necesito. Y cuando yo lo dejé, yo sentí paz. Sentí paz. No sentí tristeza, digo yo, estoy tranquilo porque era algo que me estaba absorbiendo mentalmente, físicamente, espiritualmente. Estaba acabando conmigo. Una preguntita. Ajá. ¿Y en el tiempo que usted trabajó, podía conectar con Dios tranquilamente? Trataba porque temprano, yo me iba bien temprano a las 5 de la mañana, ponía mis, ¿cómo se llama? Alabanza. Mis prédicas, ¿verdad? Y trataba porque el cansancio y todo, digo, y oía prédicas que bonitas, ¿verdad? Pero había momentos que decía yo, ya no es suficiente ni con esto. No había paz. No, No, nada, no, paz. nada. Quiere decir que ese trabajo no era de Dios. No. Y cuando llegó el día que lo dejé,